Gracias. Está Federico Turcener en el piso. ¿Qué hace, Fede, querido? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Un día muy caliente, ¿eh? Bueno, uno tiene que avanzar con los cambios. Estaba viendo en las pantallas lo de Vialidad Nacional, una organización con 5.000 empleados, un resabio, ¿no?, de otros momentos de Argentina cuando Vialidad Nacional hacía obras, hace muchísimos años que Vialidad Nacional ya no hace obras. 1.500 delegados sindicales, así que no sé si estaban todos los delegados sindicales en la manifestación. Espera, vamos de nuevo. 5.200 empleados, 1.500 son delegados sindicales. Sí. ¿Del gremio de Estacionero o de otros gremios? No sé, de los distintos gremios que haya, sí. Son 1.500 delegados sindicales, de los cuales de los 5.000 en tareas de reparación y mantenimiento de las rutas hay 1.000 o poco más de 1.000. O sea, tenemos una estructura muy sobredimensionada por el pasado y la historia. ¿Laburan uno de cada 5? Digo, en tareas de mantenimiento. Ah, ok. En tareas de mantenimiento, uno de cada 5. Y con un problema absolutamente central tenía esta organización, que era que se controlaba a sí misma. Por eso tenemos una expresidenta que está procesada y condenada, una causa que se llama Vialidad. O sea, es una institución que financiaba obras que después no se hacían. Entonces, ¿Vialidad para nosotros, hace obras? Hace años que no hace obras Vialidad. Pero sí era, digamos, porque se concesiona, no es que la ejecuta las obras, pero sí está encargada del proceso de concesión y adjudicación de las obras. Y bueno, Lázaro Báez, todo lo que conocés, ¿no? Sí, eso es un dato. La verdad que yo ya no quiero ni volver sobre eso porque es cosa jugada y discutir sobre eso, discutir. Entonces, para nosotros, Esteban, el tema de Vialidad Nacional, que ha sido el foco de la corrupción kirchnerista, necesitaba otro diseño absolutamente diferente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Toda la parte que es planificación de obras y de las concesiones viales que hace el Gobierno Nacional, que, espera, te hago un pie de página. El Gobierno Nacional maneja una red de 40.000 kilómetros, las provincias manejan una red vial de 200.000 kilómetros y los municipios manejan una red vial de 600.000 kilómetros, que son lo que típicamente se conoce como los caminos rurales, ¿no? De los 40.000 kilómetros que tiene el Gobierno Nacional, 10.000 se concesionan, ¿viste? Que son como las rutas troncales, sí, las grandes, con lo cual te puedes quedar 30.000. De los 30.000, un tercio, Vialidad los tiene tercerizados. En esos 30.000, Vialidad lo que hace es mantenimiento de obras, corta el pasto, hace, digamos, algunas reparaciones, digamos, menores. Entonces esos 30.000, 10.000 están concesionados a terceros, que hacen el trabajo a la mitad de costo que lo hace en la parte de Vialidad. O sea que en realidad estas 5.000 personas están para el mantenimiento, no para las obras, para el mantenimiento de 20.000 kilómetros de ruta. Es decir, para el mantenimiento, cortar el pasto y demás, ¿para esa situación? Cortar el pasto, hacer algún bacheo, digamos, rápido que se necesita. Esa es la única tarea que hace Vialidad Nacional. ¿Iluminación también o no? Sobre 20.000 kilómetros. Bien, ¿y qué va a pasar ahora con todos estos empleados? ¿Son entonces yo te decía, una parte va a ir, definitivamente no todos, porque justamente estamos hablando de un sobredimensionamiento. Vamos a identificar los que puedan ir a la parte de planificación, eso va a ir a la Secretaría de Transporte. Otro conjunto va a ir a una agencia que se ha creado de supervisión de concesiones de transporte, que va a ser un control independiente externo de Vialidad, entonces algún grupo de empleados irá ahí. Y después tenemos el grupo más grande, que es de 3.500, que es en lo que llaman los campamentos. Eso también, digamos, inicialmente pasa a ser una unidad en la Secretaría de Transporte, y el objetivo de esa unidad es, en el corto, mediano, no muy largo plazo, proceder a la tercerización de esas actividades. Porque te repito, las áreas que están tercerizadas, que te dije que eran un tercio, ¿no?, de esos 30.000 kilómetros que en algún sentido gestiona Vialidad, el sector privado las hace a mitad de costo que lo que hace la propia Vialidad. Y los ahorros que nosotros podríamos tener con estos cambios nos permitirían pintar todas las rutas argentinas cada 2 años, que es un tema absolutamente central de seguridad vial. O sea, nada, acá teníamos que cortar una fuente de corrupción icónica y generar más eficiencia al proceso. Bueno, ¿cuántos empleados van a quedar? Eso nosotros no tenemos un número, nunca trabajamos nosotros con decir queremos bajar este número. Nosotros cuando analizamos, nosotros viste que estamos a cargo
un poco de la implementación de la motosierra. Eso quiere decir que vos vas a cada ministerio y decís, bueno, a ver, esta función tiene sentido o no tiene sentido. Puedes ir a áreas donde la función directamente no tiene sentido, se van todos. Y después puedes ir a otra área que por ahí no te alcanzan los empleados que tenés porque es una función que querés digamos, tener, querés gestionarla bien, etc. Entonces nosotros, Esteban, no trabajamos con criterios así, decir, tiene que ser tantos, etc. Se hace un análisis racional en cada caso. Lo que sí te puedo decir... Pero si hay 1.500 delegados... Lo que te quiero decir es que obviamente hay una sobredimensionamiento de este organismo. Por eso te lo quise tratar de mensurar cuánto es realmente los kilómetros de ruta que maneja y que gestiona y que mantiene vialidad. Son 20.000 kilómetros de los 850.000 kilómetros de redes viales que tiene Argentina. Se terminó la obra pública, esto lo dijo el presidente muchas veces, lo dijo Manuel Adorni también, lo reafirmaste vos ayer cuando hablaste también durante la tarde. ¿Quién va a hacer las rutas en Argentina? Bueno, a ver, la concesión de las redes troncales implica que uno hace un sistema de peajes y el que toma la ruta básicamente hace el mantenimiento de la ruta y hace, digamos, las obras para que la ruta esté en condiciones y que sean necesarias. Después tenés la red provincial, que son las provincias las que están encargadas del mantenimiento de esa red provincial y por supuesto la municipal. Sí, yo sé que no es tu área, pero te lo tengo que preguntar. ¿Y las rutas que no son rentables para el mercado y que el privado no se quiera hacer cargo, quién las va a mantener? Bueno, eso sería, nosotros por ejemplo, los 40.000 de las rutas nacionales, uno lo que tiene es esas 10.000 kilómetros de las rutas troncales, en general se pueden sostener con el peaje y en las otras las va a sostener el Estado. Pero una cosa, el Estado las puede sostener de manera propia, a través de una institución como Vialidad, o la puede gestionar a través de un tercero, el mantenimiento de la ruta, las obras que eventualmente haya que hacer. Lo que te podemos decir es que hemos encontrado... las que no se liciten las va a mantener y hacer el Estado. Por supuesto, por supuesto. Sí. Y todo Vialidad ahora queda bajo el Ministerio de Economía. Claro, bueno, ya estaba, ¿no? Pero digamos, ahí está, porque también esto es otra cosa que es interesante de analizar, que tiene que ver con todo este proceso de facultades delegadas, que sabes que termina hoy a las 23. Sí, mañana en realidad, ¿no? Sí, me voy 23. Javier puede firmar hasta hoy 23. Igual ya prácticamente tenemos todo, quedan algún par de cositas. Entonces, el kirchnerismo, yo siempre lo comento a esto, gestionaba a través de la construcción de cajas de guita, lugares donde podía juntar guita y después usarla sin mucho control. Uno de los mecanismos más efectivos para hacer eso era crear lo que se llama organismos descentralizados. Es decir, organismos que tienen su propia estructura, su propia administración, su propio mecanismo de recaudación, etcétera, y que son como entidades estatales independientes. Nosotros lo que hacemos ahora en muchas entidades, no solo Vialidad Nacional, estamos lo que se llama centralizando esas funciones. Las estamos volviendo a su competencia o a su área original. ¿Eso qué quiere decir? Tiene dos ventajas. Por un lado, que esas áreas no necesitan ya todo el staff administrativo, porque ya todo lo que vos necesitas de jurídicos, de liquidación de sueldos, etcétera, ya lo va a hacer, digamos, la organización o en el ministerio en el cual vos te alojás. Así que ahí tenés ahorros muy importantes de recursos. Y segundo, evitás esta tentación que tienen estos organismos a que armarte trámites para cobrar. O sea, nosotros acá teníamos una burocracia recaudatoria. Tenías trámites que se inventaban para poder cobrar. ¿Qué pasa o qué va a pasar con el INTI y el INTA? Bueno, justamente tanto el INTA como el INTI son ejemplos perfectos de esto, ¿no? Que vos vas a estar centralizando, el INTI va a pasar a ser una dependencia en la Secretaría de Producción, la Secretaría de Comercio. El INTI, la verdad que... Tiene más de 3.200 empleados, por lo que vimos. Sí, y se ha convertido en un obstáculo para la industria. O sea, se creó... ¿El INTI es un obstáculo para la industria? Sí, es un obstáculo para la industria. Porque se creó supuestamente para ayudar a la industria, pero en realidad después terminó siendo la gestora de un montón de certificados, trámites, requisitos que se le iban poniendo a la industria, que los terminaba haciendo el INTI. Entonces, en realidad es casi como el INTI se transformó como una carrera de obstáculos para aquel que quiere desarrollarse en lo industrial. El INTI la verdad que tendría que focalizarse en algunas competencias básicas que serían, por ejemplo, la metrología, que es básicamente las pesas y medidas, en la definición de las normas de calidad, que hay normas de calidad a las cuales las empresas pueden adherir para certificar sus procesos productivos, pero la verdad que yo no veo mucho más. Entonces, eso es un proceso que empieza a partir de ahora, ¿correcto? Empieza a partir de ahora. Ahora se centralizó
Y entonces ahí también va a haber una readecuación de la estructura funcional del INTI y un ordenamiento y una definición más específica de las funciones. Y el INTA... O sea, va a haber menos gente trabajando. Sí, va a haber menos gente trabajando. Va a haber menos gente trabajando. Va a haber menos otra gente. ¿Y eso por qué? Por eso va a permitir reducir los costos del sector público, reducirle obstáculos a la producción privada, y esos ahorros, como ya lo hemos hablado muchas veces, Esteban, cada ahorro en el sector público es un peso menos de impuestos al sector privado. ¿Pero te puedo comentar algo del INTA? Sí, pues déjame hacerte dos preguntas más sobre el INTI. Recién una trabajadora decía que son 700 empleados que posiblemente pasen a disponibilidad. ¿Es correcto este número o no? Te repito lo mismo, Okay. Me parece que, digamos, este es un trabajo que ahora empieza en la Secretaría de Comercio, Bien. Definir cuáles son las competencias, las estructuras, ahí se ve quién... Una física nos decía recién que ellas homologaban las pilas. Para que sean aptas, que no generen peligro ni daño a niños ni nada en Argentina, porque no tienen homologación de origen. ¿Eso se va a seguir haciendo o no se hace más? Eso ya lo cambiamos hace un par de semanas. A ver. También lo hicimos con las facultades delegadas. Yo me acuerdo cuando me trajeron el tema, le dije, che, no me rompan con esto, ¿qué es esto? Pero me insistió mi equipo y después me di cuenta que era una cosa bastante importante, porque en Argentina no hay productores de pilas. Entonces cuando vos traes una pila... Bueno, en general por temas ambientales vos pedís que tengan ciertas características, pero no se aceptaban, como bien te dijeron, los certificados internacionales. Entonces vos te traías una pila de Duracell de Estados Unidos y tenías que hacer todo un proceso en el INTI de certificación que la pila Duracell, que se venden millones y millones de pilas en el mundo, era apta para que los argentinos la pudieran usar. Entonces lo que nosotros hace 2 semanas dijimos, ya no es más necesario hacerlo en el INTI, uno puede usar ese certificado internacional, y al final no era tanto una pavada. ¿Sabes por qué? Porque si vos traes un reloj que tiene pilas, si vos traes un juguete que tiene pilas, todo eso no los podías entrar hasta que no hicieras este trámite con el INTI, que por ahí te llevaba un año hacer este trámite de certificación. Sí. Así que se terminaba convirtiendo en una cantidad de barreras para, digamos, el flujo comercial en argentino y para los propios productores locales también para producir. ¿Y qué pasa con el INTA, que te interrumpí? ¿Qué va a pasar con el INTA? No, el INTA... El INTA, ¿te acordás? Primero lo tiré acá en este programa, en tu versión de la noche. Pasó. De hecho, vos sabés que ayer una trabajadora dijo, lo contó Sturzenegger en tu programa. Sí, exacto, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a dar un debate bastante intenso. Yo en ese momento te tiré 3 números que los voy a ratificar en este momento. Primero, que el INTI también tiene 6.000 empleados. ¿6.000? 6.000 empleados. Hace unos 20 años el INTI tenía 3.000 empleados, ¿ok? Tiene 6.000 empleados, tiene más cargos jerárquicos dentro de la estructura del INTI que el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Economía juntos. El INTA tiene más cargos jerárquicos que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Capital Humano juntos. ¿Está? Wow. Otro dato, 3.000 vehículos, o sea, casi tenés un vehículo cada 2 individuos. Tiene 3.000 vehículos. 3.000 vehículos que hay que mantener, hay que sostenerlos, etc. Y tiene ingresos presupuestarios, porque los ingresos del INTA vienen de ciertas asignaciones que tiene, de la tasa de estadística, etcétera, que son los ingresos que tiene el INTA. No gastan todo eso, pero el ingreso que tiene el INTA es equivalente a la mitad de las retenciones del maíz, ¿no? ¿Qué hace el INTA? El INTA... ¿Qué tendría que ser el INTA? El INTA tendría que ser un instrumento de análisis y de investigación de tecnología agropecuaria para mejorar la producción. ¿A qué se ha dedicado el INTA en los últimos años? ¿Por qué tuvo este crecimiento grande de personal? Porque se empezó a dedicar, digamos, a algo que se llama la agricultura familiar, o sea, no a tecnificar el agro, sino casi como hacer un programa social. Nosotros entendemos que el INTA el objetivo no es hacer programas sociales en el INTA, para eso hay otros mecanismos. El INTA tiene que estar dedicado y focalizado en la tecnología agropecuaria, y además empezó a proliferar una serie de investigaciones en el INTA que vos decís, bueno, ¿de qué son las investigaciones? ¿Son de la semilla? No, no son de la semilla, son de temas sociológicos. O sea, se metió un poco toda esa casta kirchnerista dentro del INTA, les desvió, aumentó los recursos, cooptó los recursos. O sea, yo soy productor de maíz, no es mi caso, pero para dar un ejemplo, yo soy productor de maíz. ¿Un porcentaje de mi producción va al INTA? No, no es que te lo estoy poniendo para que vos mensures y tengas una dimensión de qué recursos estamos hablando. Soy productor de maíz. ¿En algún momento sí o sí tengo que pasar por el INTA? No para nada. ¿Y para qué la estructura es tan grande? Bueno, es lo que estamos tratando de ver. Y además, por ejemplo, el INTA tiene 115.000 hectáreas de campo
de las cuales en las auditorías que nosotros tenemos solo se sabe qué ocurren en 45.000 de ellas, en el otro no sabemos qué pasa en el resto. Entonces yo creo que hay, digamos, una responsabilidad de la dirigencia en términos de transparencia, en términos de claridad, en términos de objetivos. Y entonces lo que ha hecho con este decreto el gobierno es básicamente ha tomado el control, ha cambiado la gobernanza del INTA. Por supuesto que las entidades y el sector va a seguir participando muy activamente, ya como parte no de un directorio rentado, sino de un directorio ad honorem. Bueno, y me parece que empieza también un proceso de indagación propia que tiene que hacer el propio sector agropecuario y el INTA sobre qué es lo que queremos que hagamos con esta organización. Nosotros hay un sistema que a nosotros nos gusta mucho, en todo caso también podría aplicar al INTI, es que cuando vos haces una investigación, sobre todo esto que es investigación muy aplicada, no es investigación básica que la haces en las universidades, pero digo, el INTI la verdad que tendría que estar en las universidades, no sé por qué está separado de los lugares donde se genera el crecimiento, está esto. Pero en el INTA, ponele, a nosotros nos parece que es muy importante que las investigaciones se hagan siempre con fondos complementarios del sector privado. O sea, que haya un privado que diga, yo estoy dispuesto a poner parte de la tarasca para hacer esto. Está bien, el Estado me ayuda, porque estamos hablando de innovación tecnológica, crecimiento, etcétera, perfecto. Pero no, digamos, cualquier cosa que no sabemos si tiene valor social o no. Dos cosas más sobre el INTA. De estos 6.000 empleados, me imagino que se interrumpirán contratos, cesanteados, ¿cómo es eso? Te hago la o misma, lo mismo. No, pero te hago la misma porque es, digamos, metodología. Sí. O sea, también te digo, es un organismo que está totalmente sobredimensionado. ¿Va a caer la planta del INTA? Sí, te lo digo, eso estoy seguro. ¿Va a caer la planta del INTI? Sí, seguro. ¿Va a caer la planta del Vialidad? Sí, es el objetivo. Este es un gobierno que quiere bajar el costo del sector público para devolverle impuestos a la gente. Ahora, si me preguntas un número, no, porque hay que hacerlo criterioso. Me hablabas del campo. Las entidades agropecuarias, cito una al azar, la rural, por ejemplo, la sociedad rural, pues entiendo que se viene la Expo en estos días. Ayer Nicolás Pino tuvo algunas declaraciones vinculadas con el tema de retenciones. ¿Habló con usted a favor del INTA, en contra o ni se metió? En general, digo. Sí, no se metió mucho, él puntualmente. Creo que es un dirigente, digamos, que ve con claridad. Creo que él entiende que ha habido problemas, que ellos en algún sentido son partes de que, digamos, haya ocurrido esto, porque la verdad que nosotros también en este año y medio, nosotros pasamos un año y medio pidiéndole al INTA que nos presente un plan de ordenamiento y no recibimos nada, no recibimos ninguna respuesta. Te hago la misma pregunta con el INTI, que la UIA, por ejemplo, alguna cámara industrial. Bueno, ¿le hizo algún planteo a favor del INTI? Sí, mira, fue así, fue interesante eso que me estás preguntando. La UIA salió a defender al INTI. Okay. Entonces dijimos, bueno, perfecto, vamos a hacer lo siguiente. El INTI tiene una parte central y después tiene 250 como lugares. Les damos las 250 lugares. Se los damos, se los transferimos a la UIA. ¿Para que la UIA haga qué? Bueno, no sé, ellos dicen que estaba buenísimo lo que hacían. ¿Y los tomaron? No, para nada. No, dijeron, bueno, no, fíjate qué querés hacer. Entonces no estaría tan bueno lo que hacen. Bueno, es lo que estoy tratando de inferir, ¿no? Pero fue interesante esa... Yo la verdad que, yo insisto siempre lo mismo, ¿no? O sea, vos me preguntás acá sobre es como curioso, vos me preguntás sobre qué pasa con los empleados de Vialidad, qué pasa con los empleados del INTA, etcétera. Y no me preguntás, es natural que no me preguntes, pero ahora te vas a dar cuenta de lo que te voy a decir, no me preguntás sobre todos los empleos que se van a crear cuando yo le devuelva ese dinero a los 45 millones o 47 millones. Porque se va a dinamizar más el... No, claro, o sea, nosotros viste que en este último año bajamos 50.000 empleados públicos. Sí. Eso nos permitió un ahorro de 2.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos 2.000 millones de dólares ahora? ¿Dónde están? Que antes nos lo cobraban a nosotros como ciudadanos para financiar a esos empleados públicos. Ahora, el Estado eso no lo gasta, con lo cual no me lo tiene que pagar como impuestos. ¿Y eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros dos qué? Gastamos menos, pagamos menos. No, recuperamos esa plata. Porque, a ver, esto es... A ver. Todo lo que el gobierno gasta, alguien lo garpa. ¿Está bien eso? Sí, correcto. O sea, o alguien paga un impuesto, sí. O si el gobierno... ¿Se endeuda o emitimos? No, claro, o si el gobierno no le alcanza la plata, emite y lo pagamos con inflación. Entonces, todo, imagínate que están todos esos gastos, bueno, nosotros los estamos pagando de manera más explícita o más solapada, oculta, pero lo estamos pagando. Cuando Javier Milei baja el gasto público 30%,
todo ese dinero que no se gasta más es un dinero que él no nos tiene que pedir a nosotros como ciudadanos para financiarlo. Por ejemplo, el año pasado, lo primero que no nos pidió fue la necesidad de emitir dinero. O sea, bajó el gasto, no tuvo necesidad de emitir dinero. Como no tuvo necesidad de emitir dinero, Luis Caputo pudo bajar la inflación. Como pudo bajar la inflación y la gente no paga ese impuesto inflacionario, sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza. Entonces, vos me vas a preguntar sobre los 50.000 y yo te digo, no, pero mirá, estos 50.000, al gastar el Estado 2.000 millones de dólares menos, quiere decir que le devolvimos a los ciudadanos 2.000 millones de dólares. En el año pasado, principalmente a los más vulnerables, porque se los dejamos de sacar con la inflación. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Y eso es lo que creó y permitió que la economía creciera 6% el año pasado, que creara empleos en el sector privado, porque obviamente los del sector público se compensaron con aumento en el sector privado, y sacaras a 10 millones de argentinos de la pobreza. Vos sabés que hay mucha expectativa por unos organismos y quiero seguir con uno más. Y después te quiero preguntar por algo que creo que me contaste acá. Aricame me tenés que preguntar. ¿Cuál? Aricame me tenés Dale, contame. Aricame para mí es el ejemplo emblemático de la locura kirchnerista. ¿Qué es Aricame? Aricame es una agencia de regulación de la industria del cáñamo y del cannabis, bueno, que es la planta que después sale la marihuana, ¿no? Sí. Entonces ellos crearon un organismo descentralizado para regular esta industria. Ese organismo tenía más secretarios de Estado que el Ministerio de Salud. ¿Ok? Y hacía cosas que ya eran competencia del ANMAT. O sea, creaste un organismo descentralizado para tener una cantidad de puestos bien remunerados para hacer algo que el Estado ya hacía. Ese es como te lo describe de cuerpo entero. Ese se disolvió ayer. Sí, lo contó Adorni ayer en la conferencia. Correcto. ¿Y algunas de esas personas qué hacían? ¿Cumplían horario, iban a trabajar? ¿Qué hacían? No, supongo que algunos sí, algo harían. Y viste, estos organismos siempre hacen registros. Una modificación hoy absolutamente extraordinaria que hicimos fue en el INV, es el Instituto Nacional de Viticultura. Que esa es una industria importantísima para Argentina, relativamente exitosa. Y culturalmente muy importante también. Y hace muchos años se cambió la ley y básicamente se hizo que el Instituto Nacional del Vino, como que en algún sentido verificara cada paso de la cadena productiva. Entonces vos querías mover la uva de acá a allá, tenías que pedirle permiso al INV, etcétera. Cuando en realidad el control, como es en cualquier alimento, ¿a dónde se hace? Se hace sobre el alimento. Se hace si el alimento es saludable, si es inocuo, que quiere decir que no genera un problema para la salud. Podés testear en el caso del vino la genuinidad, que lo que vos llamás vino sea efectivamente vino, pero no cada uno de las etapas del proceso productivo. Nosotros hablamos con muchísimos viñateros y nos dijeron, yo tengo todo un equipo de gente simplemente para cumplir con los requisitos burocráticos del INV. O sea, te controlabas si cambiabas una planta de lugar, digamos. Claro, por ejemplo. O por ejemplo, una hectárea vendías de viñedo, tenías que registrarlo, había un registro. Me hiciste acordar porque cuando me dijiste que hacían los de Aricame, seguramente inventaban algún registro o algo, ¿no? Entonces, ¿y eso el INV no existe más? No, claro, a nosotros las facultades delegadas nos permiten cambiar las funciones. Entonces pudimos modificar el artículo 24 bis y decir que ahora solamente la intervención del INV es al final de la cadena, que era lo que nos pedía toda la industria vitivinícola. No quiero que te vayas sin que me cuentes lo del ego. Pero lo del ego, que vos me contaste de los ladrillitos que lo iban a verificar al exterior. Sí. No quiero que te vayas sin que me cuentes eso. Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no existe más tampoco. Claro, en la parte, esto es un tema importante, ¿no? Porque la seguridad vial es un tema absolutamente... Exacto, por eso te lo estoy preguntando. No, importantísimo. Yo igual digo algo que a veces parece un poco delirante, pero que nuestro problema de seguridad vial se va a resolver en serio cuando tengamos vehículos que se conducen solos, ¿no? Porque esos vehículos no pueden chocar en una ruta. Está bien, estaremos a 10 años, 15 años, pero lo otro es... ¿Vos lo planteaste en la ley de bases eso? Sí. Y después lo reglamentamos en la ley de transporte. Ah, está reglamentado eso. Sí. Y lo otro que se relaciona con eso es que si nosotros tenemos autos de mala calidad, que el Mercosur nos obliga a tener autos de mala calidad... Me dejas un montón de títulos. El Mercosur nos obliga a tener autos de mala calidad. Claro, entonces eso es terrible para la seguridad vial. Porque yo podrías tener autos muchísimo más seguros. ¿Auto como cuál? No, cualquiera. Anda a Estados Unidos, anda a Europa. Es impresionante la diferencia en el parque automotor. ¿Los autos que se producen acá son de mala calidad? Bueno, digamos,
Sí, son de mala calidad relativo al precio que estamos pagando. A ver, un Toyota Yaris, que es un entry level de Toyota acá, en Estados Unidos te compras un Tesla usado, ¿me entendés? O sea, estamos hablando de cosas... Por lo que vale un Toyota pequeño acá, te compras un Tesla en Estados Unidos. Sí, no sé si nuevo, pero usado sí. Entonces, pero no debe estar muy lejos del precio. Entonces, digo, ¿vamos a hablar de seguridad vial en serio? Sí. Tenemos que hablar de vialidad nacional. ¿Cómo es que tenemos las rutas que gastamos en 1.500 delegados y no tenemos las rutas pintadas? Queremos gastar en delegados, queremos gastar en 4.000 personas que no están en la ruta manteniendo y no pintamos las rutas. ¿Eso es seguridad vial? Queremos tener autos de mala calidad. Bueno, digamos, hay distintas dimensiones a la seguridad vial. Entonces, nosotros el control de las rutas, el control en rutas, históricamente en Argentina lo hacían dos organizaciones. Lo hacía Gendarmería y lo hacía las policías provinciales. Seguramente cuando has andado en ruta te han parado o Gendarmería o la Policía Provincial. Nosotros ahora vamos a unificar todo el control de la ruta en Gendarmería. Fíjate la locura que teníamos en el control vehicular. En el control que podía hacer la Agencia de Seguridad Vial, como la Agencia de Seguridad Vial no tenía poder de policía, si hacía un control lo tenía que hacer con Gendarmería. Lo tenía que hacer con Gendarmería. O sea, no había controles de seguridad vial sin que estuviera Gendarmería. Después había otra cosa que se llama la CNRT, que es una organización que quedó sin funciones, porque nosotros regulamos el transporte de pasajeros de larga distancia. Entonces, cuidaban horarios, fechas, todo eso desapareció todo eso. O sea, quedaron... Y esos hacían algún control vehicular de camiones. Llenos los camiones. Si el camión estaba vacío no lo podía parar. Y la Agencia de Seguridad Vial, si veía un camión que estaba hecho percha, no lo podía parar, porque podía parar vehículos. Y la CNRT, si veía un auto que estaba percha, no lo podía parar. Sí, entonces unificamos todo el control vehicular en Gendarmería, que el año pasado hizo 2,5 millones de controles, 5 millones de personas digamos, verificadas vehicularmente por Gendarmería, y unificamos en una sola, y vamos a tener mucha más efectividad en el control en rutas. Igual, ojo, seguridad vial son dos cosas, exceso de velocidad y alcohol, ¿correcto? Esas dos cosas te explican la gran mayoría de los accidentes. Sí, y alcoholemia los hacen los municipios, ¿no? Sí, bueno, pero digamos, eso hay que pensarlo. Sí, o sea, claro. Eso es la clave, ¿no? Ahora, me dijiste lo de los autos. ¿Por qué son tan caros los autos en Argentina? Bueno, porque no está... Tienen aranceles que son muy altos. Hay restricciones, por ejemplo, a la importación de autos usados. Nosotros recién acabamos de facilitar que un privado pueda importarse por su propia cuenta un auto nuevo, si quisiera. En la práctica lo que va a ocurrir es que eso, para mí, le va a poner un techo a los márgenes que puedan cobrar las concesionarias acá. Porque si te zarpás mucho, entonces... ¿Y yo puedo traer un auto usado de Uruguay? No, entonces autos usados tenemos que trabajar un poquito en la normativa. Okay. Así que lo estamos trabajando y creo que sería un golazo también hacerlo. Sí, es decir, hay un sector de la industria automotriz argentina que no quiere la competencia de afuera. Bueno, ningún empresario quiere la competencia de afuera. Sí. No es solo la industria automotriz, todos. Lo que pasa es que ese es el proteccionismo, eso es la casta. Tiene que venir un gobierno que esté focalizado en el individuo, que esté focalizado en la... Sí. ¿Qué pasa? ¿Tienes arriba de la escarapela? La motosierra. La motosierra, claro. Sí, esta es nuestro emblema, orgullo, te repito. Esta motosierra es la que sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza. Fede, por último, ¿me contás lo del ego? Porque me parece que es bastante gráfico. No, creo que lo que una vez yo te conté acá es que, por ejemplo, para ciertos... Esto ya desapareció, ¿ok? Pero que es casi vergonzante contarlo. Pero para ciertos procesos industriales, vos tenías un procedimiento que, por ejemplo, si querías importar un Lego, tenías que certificar en Argentina la fábrica mundial de Legos. Porque, viste, hay que ver, pero también pasaba en la aviación, o sea... Sí. Queda en Dinamarca la fábrica. Vos querías traer un Boeing y tenías que ir a la fábrica de Boeing a ver si Boeing era una empresa seria, ¿me entendés? Sí. O si querés traer un Tesla, tenés que ir a la fábrica de Tesla. Entonces, o sea, eso lo hemos ido cambiando. Iba un burócrata y le preguntaba al segundo de Elon Musk a ver si estaba bien hecho el auto. Avión, claro, días así para estar, para visitar, para... Sí. Pasear un poco, supongo. Así que bueno, esas las hemos ido eliminando. Los juguetes también tenían otro problema, que son los talatos. ¿Talatos? Sí, que básicamente no, que son, digamos, productos que a veces están en los plásticos. Cuando vos tenés un niño, querés asegurarte que el juguete no
no tenga eso, tenías que hacer unos test en el INTI, creo que eran, de los talatos, que eran imposibles, así que era básicamente imposible importar un juguete en Argentina. Por eso el INTI hacía eso, ¿no? Al final era una gran barrera para la arancelaria. Entonces teníamos juguetes carísimos en Argentina. Bueno, lo sabrás, no sé si vos tenés chicos, Sí, pero bueno, entonces lo sabrás. El juguete es un elemento central en el crecimiento intelectual de un niño. O sea, los juguetes están armados para que el niño esté estimulado intelectualmente. Es un objeto muy importante para el crecimiento cognitivo de los chicos. Bueno, acá es una locura lo que salen comparado con cualquier país del mundo, y en parte era por este tipo de cosas que hacían estas organizaciones. Cortito, facultad delegada, no más. No, pará, lo que te quiero decir es, entonces lo que vamos a hacer, estamos cambiando con Ministerio de Salud y con Producción para que los juguetes que estén certificados internacionalmente en Europa y en Estados Unidos puedan entrar sin necesidad de hacer esos test. Estos test en Argentina. Idealmente eso tendría que bajar fuertemente el precio de los juguetes. Facultad delegada, lo dijiste ayer, no más. Claro, pero acá sí te quiero decir una cosa. Pero los ajustes siguen, dale. No, esto sí, déjame terminar con esto, porque tiene que ver con Javier, ¿no? Y el estilo de Javier. La Constitución dice que el Congreso puede delegar facultades con dos condiciones. La primera es que sea un plazo definido, y segundo, que sea una materia específica. O sea, el Congreso no puede decirle a un gobierno, goberná por mí. Te puede decir, mira, necesitas resolver A, B y C, yo te delego por 6 meses para que resuelvas A, B y C. ¿Estamos hasta ahí? Duhalde, cuando hace la primera ley grande, sí, de emergencia económica, era un viva la pepa, o sea, hace cualquier cosa, lo cual es totalmente contrario al mandato constitucional. Imagínate que después especificó los depósitos, afectó los derechos de propiedad, hizo lo que quiso. Era por 2 años, tenía un plazo fijo, y después se extendió un año más, después se extendió un año más, después se extendió 2 años más, después se extendió 2 años más, después no se te va a extendió... quedar a la mesa, no bueno, te va a quedar a la listo. mesa. Entonces se extendieron hasta el 2017. O sea, todo Néstor Kirchner, todo Duhalde, todo Néstor Kirchner todo Cristina. y todo Cristina gobernaron con facultades delegadas. Entonces, ambos principios que la Constitución dice para las facultades delegadas, el gobierno los peronistas no lo cumplen. Por supuesto, vino Alberto Fernández, las volvió a reinstaurar, lo primero que hizo, con una cosa absolutamente grotesca. Esto te vas a reír lo que te voy a contar, que en un momento una de las delegaciones que tenían, que había sido por 180 días, vio que no resolvía el tema los 180 días, y entonces las prorrogó por DNU. ¿Me entendés lo que te estoy contando? Sí. Te estoy diciendo que el gobierno le delegó, y como se le acabó el tiempo, dijo, bueno, por DNU las extiendo. Lo único que no puedes hacer por DNU, porque es una delegación del Congreso, ¿me entendés? Entonces, digo, ese es el nivel de locura y de poca institucionalidad que tenía el kirchnerismo con esta cosa, por supuesto. Habría que ver qué diputados protestaron o no. Imagínate si hoy sale Javier y dice, che, era joda, vamos un año más con las delegadas con un DNU. ¿Te imaginas el escándalo que sería? Bueno, ahora Javier no uso lo mismo, dijo, yo quiero delegadas por un año, pues yo no quiero gobernar con delegadas. Yo quiero simplemente implementar mi programa de reformas. Y nos dieron materias muy, muy específicas. Pero las reformas siguen, y en caso de seguir, siguen las reformas. Y van a tener que ir al Congreso muchas de ellas. Porque esto es simplemente una ventanita, pero después tenés decretos y resoluciones para seguir modificando, pero te digo, imagínate que esto eran 1.500 leyes que podíamos analizar con las delegadas, y los decretos son 700.000. Pero te termino con una reflexión. ¿Viste que a veces Javier dice que prefiere una verdad incómoda a una mentira reconfortante? Sí. Yo digo, la sociedad que prefiere, ¿quiere un presidente que habla suavecito como Alberto Fernández y te viola la Constitución en cada esquina? ¿O prefiere un presidente aguerrido como Javier Milei, muy vocal, muy fuerte, pero que te respeta la Constitución? Me parece que es interesante, porque este ejercicio de facultades delegadas que hemos hecho es la primera vez que se atiene estrictamente a la letra de la Constitución, porque, Esteban, nosotros nos dijeron, vos podés hacer delegación por este tema y este tema. Y te puedo asegurar que no nos movimos ni una coma del mandato que nos había dado la Constitución. Sí, ahora sí, por último, ¿cuántas regulaciones son en total? ¿Algún momento? No, con las facultades delegadas fueron 101. Así que te digo, ayer cuando las leí a Adorni, digo, pucha, lo que hemos laburado. Este año, por supuesto, un trabajo, Esteban, de todo el gobierno, porque han participado absolutamente todos los ministerios. Bueno, y ahí es donde vale el mandato de Javier, ¿no? O sea, él
tiene una claridad muy fuerte que él quiere devolverle la libertad a los argentinos, quiere sacar al Estado del medio, quiere que el Estado sea más chico para que los impuestos sean más chicos. Bueno, y allá vamos. Gracias, Federico. Un gusto entrevistarte siempre. Sí, Federico Sturzenegger, con un montón de anuncios. Dejó 50.000 títulos, me imagino la reproducción que va a tener esta entrevista después de toda la batería de medidas que se han anunciado. Voy con Gustavo Carabajal con este policial y seguimos, dale. Exactamente.